Esto se escuchó en Arfor. Pablo, buen día. Mirko Garrido te saluda junto con David Olmedo. Gracias por atendernos. Indudablemente que en este escenario, un año de proselitismo político y en donde las cosas se procuran acomodar, pero el escenario es tan movible que parece ser que no podemos estabilizarnos los argentinos dentro del contexto económico. Esto se debe porque tenemos un gobierno que de alguna manera no tiene la fuerza suficiente como para enderezar las velas, o hay un comienzo de conversación y de empezar a poner las cosas en su lugar. No, a ver, yo creo que la situación es una situación compleja, por supuesto, pero con ciertos elementos contradictorios, ¿sí? Porque vos tenés algunos elementos, podríamos decir, positivos de la economía, en términos de vos ahí un poco lo mencionabas, en términos de generación de empleo, ¿sí? Cuando uno ve las series de generación de empleo privado, del sector privado registrado, o sea, empleo relativamente de buena calidad, ¿no? Hablamos de empleo registrado privado, hace más de 30 meses que es positivo, o sea que todos los meses se van generando puestos de trabajo, incluso hoy se han recuperado los puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, y lo que se ha perdido también durante la crisis del gobierno de Macri, e incluso un poco más, es decir, estamos en niveles muy elevados. Bueno, por eso también la tasa de desocupación es muy baja. Cuando uno analiza lo que es la actividad económica en general, está relativamente bien. Ahora estos últimos datos, sí, ya empiezan a mostrar cierto estancamiento esperado. De hecho, muchos esperábamos que fuera más en el primer trimestre, que se empezara a ver esto, por otros motivos. Bueno, ahora ya se empieza a ver, y hay algunos sectores en particular, la industria, etcétera, funcionando bastante bien. Eso convive con una situación muy compleja en términos de lo que se conoce como el frente externo, que básicamente es la cantidad de reservas que tiene el Banco Central, la cantidad de dólares que tiene la economía. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque esos son los dólares que nosotros necesitamos para importar, ¿sí? Que necesita la industria, que necesita todos los sectores productivos en realidad para importar insumos, para importar maquinaria y demás. Al no tenerlos, o al tener muy pocos, lo que el gobierno empieza a hacer es a establecer distintos mecanismos de restricción a esas importaciones. Eso obviamente va empezando a tener impacto en la actividad. Yo creo que y eso también genera inestabilidad, o si se quiere expectativas en los agentes del mercado en términos de inestabilidad, porque cuando un gobierno o un estado tiene pocas reservas, tiene pocos dólares, ahí se dice como que tiene poco poder de fuego para sostener el valor de su moneda. ¿Sí? Ahora, cualquier corrida. Ahora, eso está muy vinculado a la sequía, esto también hay que decirlo. La sequía ha impactado muchísimo más de lo que se esperaba, incluso a fines del año pasado. Estamos hablando de cerca de entre 20 y 25 mil millones de dólares, lo que ha caído a nivel, de exportaciones y demás, con lo cual, obviamente ante esa situación es un poco inevitable, ante esa situación de sequía y de caída de las exportaciones, es un poco inevitable el escenario de restricción externa, ¿no? Sí, y lo que decía, ¿no? Lo que recauda el gobierno con respecto a esto y lo que se fuga, digamos, es mayor la fuga que lo que puede rescatar el gobierno. ¿Y por qué sucede esto? No, el escenario de fuga tiene que ver con otra cosa. A ver, está buena la pregunta para definir un poco lo que se conoce como fuga, ¿sí? En realidad, más técnicamente se le conoce como formación de activos externos, FAE, que significa dolarizarse, básicamente, ¿sí? Pasar a dólares, y estrictamente lo que es fuga, sacar esos dólares del país financiero. Y pasar, exactamente. No necesariamente del país. Que desaparezca, digamos. Exacto. Estas son una de las cosas que pasan en Arfor. Vos también podés ser parte. Comunicate al 3705-012123.